Dios es lindo, aleluya. Nosotros hemos estado recordando la preparación para la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo, y específicamente en estos versículos, nosotros estamos cerca, estamos el mismo día que nuestro Señor Jesucristo va a morir, es el día que esto que nosotros estamos considerando hoy sucede. Así que el Señor está cerca, y la semana pasada yo decía que yo no me podía explicar la tristeza que sentía nuestro Señor Jesucristo en su corazón cuando llegó al Getsemaní. Poderoso es el Señor. Y yo no sé si fue que el Señor quiso en esta semana darme un toquecito, ¿sabe? Porque nunca voy a llegar a ese nivel. Pero en esta semana, como ustedes saben, pues a mí me han dado el privilegio de poder ser el supervisor de este distrito de Filadelfia. Y obviamente eso conlleva hablar con muchas personas, tener más personas a mi cargo, y eso quiere decir que voy a recibir más noticias de más personas. Poderoso Dios. Y una de las cosas que se escucha bastante, a pesar de que se escuchan noticias buenas, también a veces se escuchan noticias tristes. Y esta semana ha sido una de esas semanas, ¿sabe? Poderoso Dios, no solamente afuera, pero adentro también. Y como que estudiando esta semana, como que yo estaba sintiendo un toquecito de la condición en la cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo cuando estaba pasando por este proceso de preparación. Todavía no ha muerto, ¿sabe? Preparación para su muerte. Mire. Y quiero decirle también que yo sé que yo estoy hablando como pastor también, pero en la iglesia nosotros tenemos líderes. Y nosotros en octubre, pues, mi meta es de escoger los líderes para el 2025. Y si el Señor no viene antes, para que ellos puedan lidiar en el 2025. Algunos van a ser reelegidos, van a haber personas nuevas, pero los líderes trabajan. Y ayer yo estuve sentado un largo tiempo con uno de los líderes y estaba expresando a veces el agotamiento que sienten las personas. Fíjese, no por lo que se hace, sino, no tengo una palabra mejor, por la política de lo que se hace. A ver, eso es una cosa normal en el trabajo. Mire, si usted aplica para un trabajo, usted aplica para el trabajo porque le gusta el trabajo, le gusta hacer el trabajo, pero con lo que batalla, especialmente en el mundo de corporaciones, es la política, es una de las cosas difíciles. Y a veces cuando uno está lidiando, no es lo que uno tiene que hacer, porque uno sabe que lo está haciendo para el Señor, sino es el trabajo que hay fuera de lo que uno tiene que hacer. Las cosas que suceden, que no tienen que suceder, es lo que lo hace difícil. Y los líderes se agotan. Y una de las cosas que yo le pido encarecidamente, yo no sé cuándo fue la última vez que usted se hincó, y específicamente se hincó para orar por la iglesia. Pero yo le pido a usted que si usted no lo ha hecho, que usted lo haga, ¿sabe? Específicamente, dígale al Señor, Señor, yo voy a estar contigo en tu presencia en esta oportunidad, y solamente yo quiero orarte por la iglesia. Y además de la iglesia, y si lo está haciendo, pues le pido que aumente el tiempo que está dedicando al Señor. Y si puede ayunar, mejor todavía. Mire, nosotros hoy estábamos en un ayuno. No le dije a los líderes que escogieran un propósito, pero asumo que los líderes el propósito del ayuno en este día era obviamente sus diferentes ministerios. Pero además de la iglesia, específicamente ore por los líderes. Porque a pesar de que nosotros estamos aquí y usted ve a todo el mundo que está sonriendo, se está motivando, usted no sabe lo que está sucediendo tras las cortinas. Y a veces es una cosa que se necesita, ¿sabe? Y a veces usted ve una persona más calladita que lo que normalmente la ve, o usted ve una persona un poquito aislada, pero mire, usted no sabe con qué está batallando esa persona, poderoso Dios, y necesita que nosotros, sus hermanos,
lo pongamos en oración. Porque en la presencia del Señor, no importa cuáles sean las dificultades que nosotros tenemos aquí en la tierra, en la presencia del Señor, la persona está mejor. Poderoso Dios. Y mire, nuestro Señor, pero una de las cosas que yo aprendí con este pasaje es lo siguiente. Mire, nosotros siempre decimos, por lo menos yo siempre digo, que la salvación llegó a nosotros y nosotros no hicimos nada, absolutamente nada para merecernos la salvación. Es más, si usted quisiera aportar para su salvación, el Señor no quiere que usted aporte para su salvación. Fíjese, primeramente, el Señor no quiere que usted lo haga, lo vamos a ver en el pasaje de hoy. El Señor quiere hacer esto por su propia cuenta, porque respecto a su salvación, el único que debe y quiere recibir gloria es nuestro Dios, poderoso Dios. Y el Señor no comparte su gloria con absolutamente nadie, poderoso Dios. Con usted mismo el Señor no quiere. El Señor no quiere que usted contribuya. Nosotros lo vamos a ver en la lección. Pero nosotros siempre pensamos que eso se aplica solamente a la cruz. Pero póngase a pensar, mire, cuando el Señor fue al Getsemaní a orar, el Señor le dijo a los discípulos, no le dijo a los discípulos, vengan a orar conmigo. Le dice, no, ustedes quédense ahí. En otras palabras, yo voy a pasar por este trago yo solo. Sí, cuando regresó a donde ellos, le dicen, por lo menos no pueden velar lo que quiere decir en ese momento es, los discípulos estaban ahí porque a Jesús lo iban a estar buscando y los discípulos estaban ahí para alertar a Jesús de que venía peligro. Entonces cuando Jesús sale y le dice, pero ustedes no han podido velar conmigo. Y de ahí se los deja a ellos y luego vuelve y él ora solito. No solamente ellos durmieron, sino que Jesús mismo le dijo, ven, esperen aquí hasta que yo vaya a orar con el Señor. Así que en la preparación de él en el Getsemaní, ahí mismo el Señor estaba solito. El crédito de la prueba que él pasó en ese momento y venció, que fue la carne, victoria sobre la carne, solamente se le puede aplicar a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo fue el que venció solito en ese momento. Poderoso Dios. Y mire, dice aquí, le digo eso porque el versículo que leímos comienza diciendo, mientras todavía hablaba. Después de que él salió del Getsemaní, él estaba hablando con los discípulos. Aquí dice que mientras él todavía hablaba, poderoso Dios. ¿Y qué era lo que él estaba hablando con los discípulos? Él estaba diciendo a los discípulos, miren, despierten. Es más, en Lucas 22:46 dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mire lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Mientras el peligro se está acercando, los discípulos están durmiendo. Poderoso Dios. ¿Me escucharon? Déjenme repetirlo otra vez. Mientras el peligro se estaba acercando, los discípulos estaban durmiendo. Poderoso Dios. Yo no sé si usted considera que eso también se aplica a nosotros. Poderoso Dios. Mire, nosotros estamos en una batalla. Yo no sé si usted está tan interesado en lo que está sucediendo en Israel como yo. Pero yo estoy mirando lo que está sucediendo en Israel, comparándolo con el Viejo Testamento, lo que dice la Biblia, y yo estoy segurísimo que Cristo viene pronto, poderoso Dios, que se acercan. Mire, y cuando nosotros decimos que Cristo viene pronto, los ruidos de que Cristo viene pronto no van a ser buenos, ¿sabe? Usted no va a continuar en la condición que usted está hoy. Así que nuestra responsabilidad en el día de hoy es abrir los ojos. Y cuando usted abra los ojos, mire lo que dice en el libro de Apocalipsis, el Espíritu Santo hablándole a la iglesia de Sardis. Mire cómo le dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto.
sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, poderoso Dios. El Señor le estaba hablando a una iglesia y le estaba diciendo, vigila. Le estaba diciendo, afírmate. Mire, evalúa las cosas en ti que están muriendo. ¿Cómo está tu oración? Poderoso Dios, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cuándo fue la última vez? No porque nosotros lo organizamos en la iglesia, pero ¿cuándo fue la última vez que tú le decidiste decir al Señor, Señor, yo te voy a dedicar este día en ayuno a ti, poderoso Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted vigiló? Mira, aquí lo dice específico. Es más, mire, cuando usted escucha la palabra vigilia en la iglesia, usted debe inmediatamente decir, wow, el Señor me está hablando. Poderoso Dios. Tristemente, parece que las personas dicen, el Señor me está hablando, pero lo próximo que dicen es, me tengo que esconder. Porque cuando llegamos al culto de vigilia, son pocos los que llegan, ¿sabe? Pero el Señor está diciendo vigilia. Mira, lo segundo que dice, mira, busca las cosas. ¿A dónde tú estás fallando? Mire, cuando una cosa que yo aprendí, y mire, a veces cuando yo estoy estudiando la palabra del Señor, me viene algo a la mente, y la razón por qué tardo tanto en estudiarlo es porque entonces tengo que a buscar y indagar qué quiere decir eso en términos humanos. Pero mire, yo quiero decirle algo. Cuando usted nació, y no sé si he dicho esto aquí antes, pero a los que no lo escucharon, a los que lo escucharon se lo voy a recordar, y a los que no lo han escuchado, pues lo van a escuchar por primera vez. Cuando usted nació, usted sabe que usted tenía más conexiones mentales que las que usted tiene hoy. Cuando usted nació con más conexiones. En otras palabras, usted tuvo, para ser la persona que usted es hoy, usted tuvo que perder conexiones para ser quien usted hoy. Poderoso Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted nace con esas conexiones, y de la única forma que usted se puede quedar con ellas es si la usa. Y si usted no la usa, por ejemplo, si a usted no le enseña a decir gracias cuando usted es niñito, usted crece sin esa conexión. Y se crece creyendo que no hay que dar gracias. Si usted no le enseña a compartir cuando usted es pequeño, pues usted pierde esa conexión. Mire, yo creo también que en adición a eso, cuando usted viene al Señor, el Señor le da, bueno, Efesios lo dice, le da todas las conexiones espirituales que usted necesita. Poderoso Dios. Y yo no sé si usted se encuentra en un estado apasionado por Cristo. Apasionado por hacer lo que dice su palabra. Miren, nosotros somos una iglesia pentecostal. ¿Cuándo fue la última vez que usted en ayuno y en oración le pidió al Señor que le diera la experiencia de usted poder ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? Poderoso Dios. Mire, si usted no ha hecho eso, la misma mensaje que el Señor le da a Sardis, se lo da a usted. Mire, afirma las cosas que están por morir. Y después dice, mire, acuérdate de lo que tú has recibido. Y después dice, guárdalo. Y si no lo guardas, arrepiéntete. Poderoso, eso es lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos cuando esto está sucediendo. Poderoso es el Señor. Sigue diciendo el versículo, el capítulo 3 en Apocalipsis, dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El Señor nos está recordando que Él viene pronto. Y es necesario que nosotros
tomemos los pasos para acercarnos a Él lo más posible. Ese pasaje termina diciendo, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Poderoso Dios. Es importante, hermano. Es importante que, como Jesús le estaba diciendo a los discípulos, mire, que despertaran, poderoso Dios. Porque mire lo que dice, continúa diciendo los versículos que leímos. Dice, porque de momento vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y los palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Poderoso Dios. Mire, se presentó Judas, poderoso Dios, que era un discípulo del Señor. Fíjese, no solamente los discípulos están durmiendo y no contribuyen con nada en Getsemaní, pero ahora Judas, que era uno de los discípulos de él, ahora decide que él va a entregar a nuestro Señor Jesucristo, poderoso Dios. Y dice aquí que él llegó Judas, dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es reprenderle. Y dice la Biblia, y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Poderoso Dios. Mire, los escribas y fariseos habían tratado de diferentes formas de poder matar a Jesús, matarlo. Una vez en cierta ocasión en una sinagoga él estaba y por lo que escucharon de parte de él lo querían tirar por un risco a él. Pero en ese momento Jesús se desapareció. En otras ocasiones dice la Biblia que el Señor, que fueron a buscar a Jesús y desapareció. O sea, ellos habían intentado de muchas hacerlo. La pregunta que se hace muchas personas es, ¿y por qué necesitaban a Judas? Porque necesitaban asegurarse que esta vez cuando ellos fueran a buscarlo, Jesús estaba presente. Necesitaban un aliado para hacerle daño a Jesús. Yo quiero decirle que si algo nosotros podemos aprender de aquí, es que mire, el mundo que está fuera de estas paredes, y cuando yo digo estas paredes, mire, estoy hablando de la iglesia, y obviamente aun cuando usted esté afuera de estas paredes, usted es parte de la iglesia. Cuando yo digo paredes, a pesar de que me estoy refiriendo a estas que están aquí, vuelvo y digo, aunque usted esté afuera, incluye las personas que están aquí. Mire, fuera de estas paredes ocurren muchas cosas que batallan en contra de la iglesia. Poderoso Dios. Pero la Biblia dice que Jesús iba a construir la iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Mire, no hay absolutamente nada ni nadie que pueda destruir la iglesia. Pero ¿sabe cuando a veces nosotros flaqueamos? Cuando de adentro se destruye la iglesia. Así que los que están adentro se tienen que asegurar que lo que nosotros estamos aprendiendo de Judas hoy es que nosotros como miembros de la iglesia de Cristo nos tenemos que asegurar que nosotros no nos estemos aliando con lo que le hacen daño a la iglesia. Poderoso Dios. Y para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Tenemos que hacerlo. Mire, la única razón por la que ellos pudieran llegar allí confiables era porque Judas estaba allí. Poderoso Dios. Ellos, como digo, habían intentado otras veces, no lo habían llegado. Poderoso Dios. Es más, otra cosa es que cuando ellos planearon hacerlo, en la mente de ellos lo querían hacer después de la Pascua, pero el Señor al principio del capítulo 26 dice que va a suceder durante la Pascua. Además, esto tenía que suceder exactamente el día que se sacrificaba el cordero
de la Pascua. Y ese era ese día. Así que a pesar de que ellos tenían un plan para hacerlo más luego, pues Judas se dejó usar para que ese plan se pudiera adelantar. Y sin darse cuenta, lo vamos a ver más luego que lo dice, sin darse cuenta estaban cumpliendo lo que la Escritura decía, poderoso Dios. Y otra cosa que yo pienso es que una de las razones por las que tenían que llegar a Jesús es porque Jesús no era una persona que vestía de cierta forma que se distinguiera del resto de sus discípulos. Es más, en tiempos atrás nosotros hablamos que nuestro Señor Jesucristo durante la cena de la Pascua dice que se puso un cinturón alrededor de su cintura, poderoso Dios, y se arrodilló y le lavó los pies a cada uno de los discípulos. Era una persona, es más, mire lo que dice Isaías de él. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ni aun Judas en esta ocasión. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Mire lo que dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Las personas que estaban buscando a Jesús no estaban buscando una persona que sobresalía entre otras, necesitaban un aliado que pudiera identificarlo, poderoso Dios. Y además también ellos querían hacer esto en secreto y la Escritura se tenía que cumplir, poderoso Dios. Por eso llegó Judas y tristemente, mire, con un engaño. Ahora usted dice, pero eso suena extraño, ¿sabe? Que con un beso. Bueno, esa era la costumbre de los discípulos hacia su maestro. Así era que se identificaban. Cuando llegaban donde él, bueno, aquí mismo llegó un italiano y para las personas se veían eso extraño, pero los italianos, el saludo de él en vez de Dios le bendiga es paz, pace. Y el italiano llegó aquí y para hacerlo, para ponerlo cómodo, cuando yo y Juanita saludamos no solamente a la hermana Francesca, sino al hermano Vincenzo también, nosotros lo saludamos con un beso en el cachete. Al principio me costó, a veces estábamos así, pues ellos lo hacen también, ¿sabe? Que yo no sé, pero con el tiempo aprendimos y nosotros decimos, mire, eso es lo que sucedía para el tiempo de Judas y para el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, que con un beso era que se saludaba básicamente, pero aunque él había planeado anteriormente que lo que él iba a hacer era un engaño. Ahora mire lo que dice, mire lo que continúa diciendo la palabra del Señor. Pero Dice, termine ese beso de Judas diciendo, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mire lo que dice después, pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada a espada perecerán. Miren, en otras palabras, miren lo que estaba sucediendo aquí. Pedro, bueno, en Lucas dice que la persona que sacó la espada, aquí en Mateo no dice, pero en Lucas dice que la persona que sacó la espada era Pedro. Es más, pero en Lucas también dice que todos los discípulos cuando vieron que Jesús se acercó y que venía con ese sentido, bueno, en otro de los versículos dice que él venía con un escuadrón de soldados. Y dice que cuando los discípulos vieron eso, pues ellos quisieron defender a Jesús. Y ellos le preguntaron a Jesús, en estos momentos, ¿qué haremos? Heriremos a espada, le dijeron ellos. Y obviamente Pedro no habló, sino que sacó su espada y dice la Biblia que le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote que estaba con ellos. Pero recuerden, el Señor quería asegurarse que este sacrificio que Él estaba haciendo fuera un sacrificio que solamente Él lo estaba haciendo.
Él no necesitaba la ayuda en este momento de los discípulos y no necesitaba la ayuda en este momento de Pedro, poderoso Dios. Y él le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espalda. Mire por qué él le dice eso. Poderoso es el Señor. Y ese en Juan 18:10 le dice, Simón Pedro, desvainó la espalda, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, y nuestro Señor Jesucristo lo reprendió. Poderoso Dios, lo reprendió. Mire, primeramente, porque una de las cosas que tenía que suceder en ese entonces era que la escritura se tenía que cumplir. Poderoso Dios. Isaías 53:7 decía, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro, pero primeramente, esto es un asunto mío personal, poderoso Dios. El que va a recibir la gloria por esto que se está haciendo soy yo, y yo no necesito tu ayuda, poderoso Dios. Mire, cuando usted lee en el Viejo Testamento, usted encuentra que cuando los hijos de Dios le ponían los asuntos en las manos a Dios, Dios hacía cosas mucho más grandes que las que hacían ellos cuando ellos las hacían por sus propias manos. Poderoso Dios. Pero mire, yo creo que hay 3 razones por las cuales el Señor, además de esa que yo le acabo de explicar, por qué el Señor le estaba explicando a Pedro que Pedro no podía contribuir en lo que estaba haciendo. Primeramente, el uso de la espada era peligrosísimo. Poderoso Dios. Primeramente, la Biblia no lo dice, pero yo asumo que la razón por la que Pedro se sacó la espalda no fue para cortarle la oreja al siervo, ¿sabe? Yo creo que lo que quería era cortarle la cabeza. Pero Pedro era pescador. Pedro tenía discípulos que eran guerreros, pero Pedro era pescador. Mire si era flojo y peligroso lo que estaba haciendo, que en vez de cortarle la cabeza, lo único que le cortó fue la oreja. Imagínense. Poderoso Dios. Pero el Señor le dice, no, mira, pero guarda la espada. La segunda razón por la que el Señor le dice a Pedro que guarde la espada es porque la espada en ese momento era innecesaria. En otras palabras, el Señor le está diciendo, pero ¿cómo es que Dios se va a glorificar en esto si tú estás queriendo hacer esto con tus propias fuerzas? Poderoso Dios. Muchas de las veces lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros a veces, ¿sabes qué? Yo creo que muchas de las cosas que nos suceden a nosotros, especialmente en la iglesia, se resolverían si nosotros oráramos más, si nosotros ayudáramos más, si nosotros vigiláramos más, si nosotros cumpliéramos más con la escritura, la guardáramos en nuestro corazón. Muchas cosas, muchas más bendiciones sucedieran que si cuando nosotros hacemos con nuestra propia cuenta. Mire, no es trabajar. Uno de los líderes esta mañana decía, ¿sabe qué? Cuando yo hago las cosas, yo las hago, y lo dice la Biblia, yo las hago porque las estoy haciendo para el Señor, poderoso Dios. No es para darme gloria yo, es para darle gloria al Señor. Importantísimo. Es más, el Señor le dice, mire si esto que tú estás haciendo, Pedro, es necesario, que yo puedo llamar, mire lo que dice, 12 legiones de ángeles. Yo no sé si usted sabe lo que quiere decir eso. Estaba comparando los ángeles con el escuadrón de soldados que había ahí. Y una legión son 6,000 soldados. Él dice, yo puedo llamar 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles son 72,000 soldados. Yo quiero decir que en el Viejo Testamento un ángel derrotó a 175,000 soldados. Cuando el Señor quiso destruir a Sodoma y Gomorra, ¿sabe cuántos ángeles usó? 2 ángeles. Y el Señor le dice, pero mira lo innecesario es que hacerlo tú con tu propia fuerza, que si yo quisiera hacer algo aquí, yo pudiera llamar 72,000 ángeles, y los 72,000 ángeles venían y me vencían a mí. Y no eran ángeles que hubiesen venido a cortar la oreja, ¿sabe? No, eran ángeles que sabían cortar cabeza. Poderoso Dios. Así que
la victoria a veces ha sido seguro, poderoso Dios. Y eso nos sucede a nosotros a veces, ¿sabe? A veces estamos tan ocupados en lo que nosotros hacemos que lo primero que nosotros ponemos al lado es lo que nos puede ayudar. Fíjese, para que usted vea. Dejamos de orar como estábamos orando antes. Y perdone que continúe usando, pero este es el mensaje. El mensaje es que nosotros tenemos que vigilar más. Poderoso. Pero cuando nosotros estoy hablando de pastores, estoy hablando de líderes. Cuando nosotros más necesitamos acercarnos a Dios en consagración, por el ajetreo de las cosas que estamos haciendo, a veces lo menos que hacemos es buscar dirección de parte del Señor. Es buscar una solución que la gloria sería para Dios, poderoso Dios. Fíjese si fue el último registrado milagro de nuestro Señor Jesucristo. Fue que dice que la Biblia que agarró la oreja y se la pegó otra vez al siervo. Mire si esta gente estaban ciegos, ¿sabe? Si yo llego a ver una cosa, mire, no importa la condición que yo esté, pero si yo me acerco a una persona y yo la veo que agarra una oreja del suelo y se la pone otra vez al siervo del sumo sacerdote, mire, eso era suficiente yo para convertirme. Y no era que no se sabían arrodillar, ¿sabe? Porque el libro de Lucas dice que cuando se le presentaron los soldados, preguntaron, ¿eres tú Jesús? Y cuando dice que él dijo que era Jesús, dice que cayeron para atrás y cayeron en tierra. Dice la Biblia, ¿sabe? Que tenían, el Señor estaba mostrando su gloria ahí, pero ellos estaban tan ciegos que no veían lo que el Señor hacía. Y lo tercero es que el uso de la espada era un uso equivocado. Poderoso Dios. Mira, a veces nosotros usamos los talentos que el Señor nos da a nosotros para hacer daño en vez de hacer bien. Es una de las cosas que yo siempre le digo a los líderes, le digo a los pastores. A veces cuando nosotros llamamos a la iglesia, le decimos que la iglesia venga a una reunión, o nosotros hacemos un ayuno, o nosotros hacemos una vigilia, y no llega mucha gente. Tomamos los próximos 30 a 45 minutos para insultar a los que están ahí. Oh, ustedes necesitan más oración, ustedes necesitan que el Señor los castigue porque no le están dando. Y las personas que llegaron son las menos que necesitan eso. Pero nosotros a veces, como vuelvo y digo, se nos olvida a nosotros, y nosotros a veces usamos nuestra espada, las bendiciones que el Señor nos da a nosotros, a veces para herir a las personas que lo que merecen es que nosotros. Mire, yo he visto también, una de las cosas que nosotros vemos como herimos gente, mire, una cosa que yo considero tan peligrosa, que a veces hasta los textos nosotros lo usamos. Yo no sé, vamos a dejarlo ahí, ¿sabe? Pero a veces agarran un texto y saben que ese texto como que va a tocar a una persona, o que le va a decir sentir a la persona, dejarse ver a la persona como se siente la persona, y usan esos hasta textos para herir a las personas, ¿sabe? Lo que el Señor le está diciendo en este día es lo mismo que le dijo a Pedro: pero guarda esa espalda, ¿sabe? Aquí la gloria, el que la tiene que recibir es nuestro Dios, poderoso Dios. Nuestro Dios. Mire, aún con todo eso, como dice la Escritura, dice que el Señor Jesucristo pasó por el juicio. Y quiero terminar con la narración de Pedro, aunque la mencioné hace 2 semanas atrás. Pero la Biblia dice que una de las personas que no pudo, él intentó aquí, y aquí el Señor le dice: guarda tu espada, Pedro. Pero en otra ocasión, pero fíjese, no dejó de estar cerca del Señor Pedro. Poderoso Dios. Dice la Biblia que Pedro seguía al Señor de lejos. Pero en una ocasión él le había dicho al Señor: Señor, aunque todos los discípulos te dejen, yo no te voy a dejar. Eso fue lo que él le dijo al Señor. Y aquí al final de este capítulo dice que Pedro niega
al Señor. Pedro niega al Señor, poderoso Dios. Es más, mire, esto es una cosa tan impresionante que normalmente los evangelios escogen qué van a decir y no todos los evangelios tienen todos los pasajes de la vida del Señor. Pero este pasaje está en todos los evangelios, poderoso Dios. Porque con esta negación de Pedro vive el pasaje, el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 dice en 3, bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malos. Perdón, yo sé estos versículos y cuando tengo que decirlo, pues a veces lo confundo y no quiero. Mire cómo dice el Salmo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Cuando usted evalúa lo que hizo Pedro en esa ocasión, cuando negó al Señor 3 veces, dice la Biblia. 3 veces lo negó. Él estaba pasando por ese proceso. Primeramente andando en caminos de malos. Primeramente después estando en caminos de pecadores. Y luego también sentado con personas que no eran de parte de Dios, poderoso Dios. Y cuando llegó la tentación, Pedro, dice la Biblia, que negó al Señor 3 veces. Y el Señor le había advertido que cuando lo negara 3 veces, el gallo iba a cantar. Poderoso Dios. Ahora mire para que usted vea. Primeramente, la pregunta es, ¿por qué es que Pedro niega al Señor? Y vuelvo y digo, estamos hablando nosotros aquí porque esto es para nosotros. ¿Por qué es que Pedro niega al Señor? Primeramente, él había intentado defender al Señor. Él había sacado la espada y le había cortado una oreja a uno de los que estaban ahí. Él había intentado. Segundo, él había intentado cumplir con la palabra del Señor. Póngase usted en los zapatos de Pedro. Pedro estaba tratando de cumplir con la promesa que le dio el Señor. A pesar de que estaba siguiéndolo de lejos, el único de los discípulos que lo estaba siguiendo era Pedro. A veces nosotros criticamos a Pedro. Criticamos a Pedro porque se hundió en las aguas. Pero ¿a dónde estaban los otros discípulos? Pues en esta ocasión Pedro estaba tratando de cumplir con lo que él le había prometido al Señor. Yo no sé si usted se encuentra en esa situación. A veces usted dice, pero Señor, yo estoy haciendo lo que tú me pides que yo haga, Señor. Yo estoy trabajando para ti. Yo estoy tratando de hacer lo correcto. Bueno, Pedro estaba tratando de cumplir la palabra que él le había dicho a Jesús, que en todo tiempo lo iba a seguir. Y mire, y sobre todo, Lucas capítulo 22 dice que Pedro amaba al Señor. ¿Sabes cómo lo dice? Dice que después que el gallo cantó, después que Pedro lo negó 3 veces, el gallo cantó y dice que alzó sus ojos y los ojos de él conectaron con los ojos de Jesús. Y la Biblia dice, el último versículo ahí dice que Pedro lloró amargamente. Poderoso Dios. Así que mire, un hombre que quería defender a Jesús, que se atrevió a defender a Jesús, ¿sabe? Estuvo con él todo el tiempo y quería defender a Jesús. Un hombre que siguió a Jesús. Un hombre que amaba a Jesús y con todo eso tuvo la capacidad de negar a Jesús. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo nosotros nos podemos cohibir de que eso suceda con nosotros? No es suficiente que usted defienda. No es suficiente que usted cumpla. Que en el exterior se ve que usted esté cumpliendo. No es suficiente que usted diga que ame. Mire, la razón por la que Pedro de Jesús, primeramente es porque el Señor Jesús le advirtió, discípulos, y especialmente el núcleo de 3 discípulos, dice, ustedes están bien ahora, ustedes están contentos ahora porque ustedes me tienen a mí, y yo estoy aquí libremente haciendo milagros, estoy enseñando, estamos conociendo gente, estamos ayudando gente, estamos haciendo todo lo que necesitamos que hacer. Pero mire, el diablo ha pedido para zarandearlos a ustedes.
Y el Señor le está diciendo, están advertidos, tienen que estar preparados para eso, poderoso Dios. Pedro, tristemente, y esto a veces viene con el liderazgo, se creía más superior a todos los otros discípulos. Cuando el Señor le dijo a todos los discípulos, mire, todos ustedes me van a negar, el único que se levantó y dijo, Señor, todos te van a negar, pero yo nunca te voy a dejar. Y a veces, tristemente, a veces nosotros tomamos esa actitud de que como estamos en un nivel con Dios, nosotros no necesitamos hacer más que lo que estamos haciendo, porque nosotros somos superior a otras personas, poderoso Dios. Pedro tenía una postura inflada de él mismo. Yo puedo, con mi propia fuerza, yo puedo, poderoso Dios. Lo último en Getsemaní fue que Pedro, teniendo la oportunidad de orar, no oró, poderoso Dios. Y por ende, mire lo que sucede. Él entra en territorio ajeno, en territorio de enemigo, y eso causó que Pedro negara al Señor. Ahora mire lo lindo de todo esto. Que a pesar que, como dije en un mensaje anterior, que ambos, Judas y Pedro, negaron al Señor. Judas hoy está en el infierno, pero Pedro está esperándonos a nosotros en gloria. Y la pregunta que se hace la persona es, ¿por qué? ¿Por qué Pedro, a pesar de que negó al Señor, él está en el cielo con nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice, en Salmos 51, 17, dice, un corazón contristo y humillado no rechazará Dios, poderoso Dios. Así que en este día, mire, yo sé que yo estaba mencionando a los líderes mucho, pero este mensaje es para todos nosotros, ¿sabe? Este mensaje es para que nosotros nos evaluemos. Es más, el Señor le está hablando de tanta gente en este pasaje. Está hablando de lo religioso, de los fariseos y escribas, cómo rechazaron al Señor. Los soldados que se dejaron persuadir por la envidia y por el odio de los sacerdotes. Los discípulos que se desaparecieron. Estamos hablando de Judas, estamos hablando de Pedro. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿en qué zapatos estamos nosotros, poderoso Dios? Lo que dice el Espíritu hoy es que el mejor lugar a donde usted puede estar es en los zapatos de Pedro. Que a pesar de que nosotros como humanos vamos a cometer nuestros errores, poderoso Dios, lo que espera el Señor de nosotros es que nosotros con un corazón contrito y humillado vengamos delante de su presencia y el Señor nos da a nosotros todo lo que nosotros necesitamos, siempre y cuando nosotros le demos toda la gloria y toda la honra a Él, poderoso Dios. Así es que si usted está aquí en este lugar, en el día de hoy, y primeramente, usted no conoce al Señor. Usted nunca ha conocido, mire, a este Señor tan lindo que nosotros estamos hablando de él hoy, que se está preparando para morir por los pecados de todos nosotros, aún sin nosotros estar vivos. La Biblia dice que sabemos que el Señor nos amó a nosotros, que aún en nuestros delitos y pecados el Señor murió por nosotros. Fíjese para que usted vea, el Señor tan lindo, y en el día de hoy Él está con los brazos abiertos y haciendo la pregunta, en este día, ¿me aceptas tú hoy, poderoso Dios? Hoy tú puedes venir a mí en el día de hoy. Una persona que no conoce al Señor en este día, el Señor lo está llamando y está diciendo, mire, hoy es el día de salvación, poderoso Dios. El Señor lo va a hacer todo por nosotros, pero nuestra responsabilidad es aceptarlo, poderoso Dios. Y el Señor le está haciendo esa pregunta hoy. Si usted nunca lo ha aceptado, el Señor está haciendo esa pregunta hoy. Si usted lo aceptó,
Pero como muchas de las iglesias en el libro de Apocalipsis se han enfriado un poco y no ha valorado el sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo y la demanda que nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio, el Señor está aquí en este día y el altar va a estar abierto. Mire, usted no tiene que llegar al altar, ¿sabe? Nosotros lo hacemos para ayudarlo, pero el día de hoy que usted lo escoja para decirle, Señor, yo quiero acercarme más a ti, Señor. Yo quiero, Señor, poderoso Dios, asegurarme que todo lo que yo haga es para tu gloria y para tu honra. Yo creo que aquí no hay nadie que no tenga la oportunidad de darle más honra y más gloria al Señor, y el altar está abierto para lo que usted necesita. Y si por alguna otra razón usted necesita oración, el altar va a estar abierto para que usted venga y nosotros estaremos orando por usted. Poderoso es el Señor. Gracias.